Don Carlos, otra vez, nuevamente, ¿verdad? Muchísimas gracias. Hoy me comentaste que tenía un tema súper interesante. Me gustaría que nos dijeras de qué nos quieres comentar hoy. Muy bien, gracias nuevamente por la invitación. Y mira, el tema que a mí me parece fascinante es cómo crear un contexto de vida. ¿Qué es el contexto de vida? Entonces, me parece que iniciar desde capturar qué es exactamente un contexto nos puede permitir saber mucho sobre las opciones que pudiéramos tener disponibles para poder transformar totalmente una experiencia de vida. ¿Qué es lo más importante para un ser humano? Pues la vida. Pues de eso vamos precisamente también a platicar, ¿no? A capturar. Sí, bueno, a mí me suena un poco confuso cuando me dice el contexto de vida. Yo, bueno, como contexto de vida, ¿no? Sí, entiendo. Sí, mira, cuando hablamos de contexto vamos a ponerlo muy práctico. Si hablamos del contexto desierto, el desierto como tal, vamos a enmarcarlo como ese contexto. Y dentro del desierto existiría lo que es el contenido, ¿no? Estaremos hablando de la arena, de las dunas, de el oasis, las palmeras, de los animales desérticos, el cactus, todo eso es el contenido del desierto. Por ejemplo, en el contexto teatro, tenemos el contenido, sería los actores y actrices, el guión, toda la narrativa de la obra, las luces, la iluminación, butacas, todo, ¿no? Entonces, ahora, cuando hablamos de contextos de vida, estaríamos hablando cómo nosotros estamos operando, desde qué observador, desde qué lentes nosotros estamos interpretando la vida, qué es lo que nos está implicando a nosotros no tener esos resultados que quisiéramos tener en nuestra historia de vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a observarnos a nosotros mismos, desde dónde estoy siendo yo mi propia limitación para tener un contexto, por ejemplo, de abundancia, entonces ahí mismo yo estaría interpretando cualquier cosa que me pasa desde la escasez que mi propio contexto tiene, que mi marco, vamos a decir mi marco de referencia, como toda esa parte que hace o desde donde yo voy a operar, el lente desde donde yo voy a observar cualquier evento que no necesariamente es un hecho como tal, sino es algo que simplemente yo le voy a dar un cauce o le voy a dar una interpretación, pero la voy a interpretar desde un punto de vista escaso o víctima, en vez de un punto de vista, digamos, responsable. Ok, entonces es como ser espectador de mi propia realidad. Sí, Ok. exactamente. Tú empiezas a darte cuenta también de, digamos, qué es lo que está en ese marco de, vamos a decir, de referencia sobre toda tu existencia. Vamos a suponer que, digamos, que el contenido como un resultado pudiera ser que alguien tiene un coche y alguien no lo tiene. Entonces eso como resultado es el contenido, ¿no? de un contexto. Entonces, no necesariamente la persona que tiene el carro tiene un contexto de abundancia, porque a lo mejor se está quejando de tener ese carro, cuando la otra persona que no tiene ni siquiera un carro, esa persona podría tener un contexto de abundancia, de responsabilidad y estar simplemente contento. ¿Por qué? Pues porque tiene formas de desplazarse, aunque no sea a través de un carro. Entonces él puede tener un contexto de alegría, de entusiasmo, de felicidad, y no es determinante el que tener un carro le vaya a dar a él esa felicidad que estaríamos nosotros pensando que un carro puede dar. Sí, eso es también muy cotidiano. Normalmente estamos más pensando en lo que no tenemos y queremos que en lo que tenemos y no estamos apreciando, ¿verdad? Que es como los clips que a veces están en redes sociales, ¿verdad? Del carajo que, bueno, el muchacho que está en un carrito todo básico, ¿verdad? Y pasa uno en un carro deportivo, entonces ya se queda viendo el carro, viendo, madre, qué chido tener un carro de esos, ¿verdad? Entonces se queda con llorando. Pero que va en el carro deportivo, ve un madre haciendo ejercicio y se le queda viendo y dice,
puta, ¿por qué no podría yo hacer ejercicio como lo hace esta persona, verdad? Y el que está haciendo ejercicio, de pronto otro ve a otro trabajando en algo y entonces donde va corriendo dice, ¿cómo me gustaría trabajar en un banco? Entonces casi siempre estamos más pendientes de lo que los demás tienen que lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Exacto. Fíjate, en ese sentido, si hablamos de diseño ser humano, el diseño ser humano ya trae consigo la insatisfacción. Entonces, estamos insatisfechos en todo momento. Queremos más. Si logro tener a lo mejor un sueldo quizás de, vamos a decir, de $2,000 mensuales, pues resulta que mi mente dice es que yo quiero tener $4,000 mensuales, yo quiero ganar $4,000. Yo cuando gane $4,000 mensuales, ahora voy a ser feliz, ahora sí voy a estar realmente creando una vida extraordinaria. Llega el momento en que tienes $4,000 y resulta que ahora quieres $6,000 y ni siquiera estás realmente comprometiéndote a vivir ese presente que estás construyendo. Es como, no tengo lo que tengo. Es decir, no estoy viviendo satisfactoriamente lo que tengo por estar pendiente de eso que no tengo. Entonces, básicamente ahí lo mismo pasa con ese auto, ¿no? O sea, quienes no tienen ni siquiera la posibilidad de tener un auto, no se dan cuenta que tienen piernas, que tienen pies y que pueden moverse. Entonces quieren un auto, pero aquellas personas que no tienen ni pies, imagínate, quisieran tener lo que tú tienes, ¿no? Entonces, en todo momento estamos en esa riña de insatisfacción hasta que nosotros mismos decidimos parar con eso, parar, detenernos y realmente vivir este contexto de vida que tú quieras crear siendo consciente. Pero hay barreras, fíjate muy bien, barreras que hacen que esos contextos no se amplíen de una manera extraordinaria. Una de las barreras es que las personas usualmente inconscientes habitamos mucho tiempo el pasado. Entonces, habitar el pasado, vivir en el pasado, no nos está dando otro contexto más que la depresión, otro contexto más que la escasez también. Entonces estoy a lo mejor demasiado lleno de pasado cuando lo único que vivo es el presente, o que debería de estar enfocando es el presente consciente. Otra de las barreras son las creencias limitantes, todo lo que me ha limitado en la vida y que también es parte de lo que me detiene para que ese contexto sea poderoso. Entonces mis creencias que no me están permitiendo concebirme a mí mismo, por ejemplo, como una persona valiosa, como una persona merecedora de todo lo bueno de la vida. Entonces, sí, esas creencias limitantes, como cuáles pueden ser, como no soy merecedor. Exacto. No merezco, yo no puedo, es muy difícil, la vida es complicada. A veces las mujeres, por ser mujer, yo no voy a lograrlo. Entonces, pero básicamente son creencias. Sí, soy feo, no soy capaz. Exacto, soy no tonto. soy capaz, soy tonto. A mí siempre me consideraron muy poco inteligente, entonces yo lo creí y es solamente una creencia, no necesariamente eso es verdad. Claro que no lo es, no lo es. Entonces, ahí es en donde está precisamente mucho de lo que habrá que trabajar. También las conversaciones limitantes, porque cuando hablamos de pensamientos, cuando hablamos de creencias, todo ese conjunto de pensamientos y de creencias se convierten en toda una narrativa, en toda una conversación que puede ser limitante. Entonces las conversaciones limitantes, cuando las podemos observar también, es cuando podemos empezar a transformarlas. Por ejemplo, es que yo, de verdad, yo nunca puedo nunca puedo con el trabajo que se me otorga. Entonces, si yo estoy en esa narrativa interna, pues obviamente, si no me doy cuenta, siempre va a ser un suplicio mi trabajo. A diferencia de que si yo observo eso, no es que yo no pueda, es que en este momento particular no sé cómo hacer ese trabajo.
pero no significa que no puedo. Ujú. Es decir, transformo mi propia narrativa en algo que me va a aportar y que básicamente me va a dar un resultado. Claro. Creo que parte de eso, el éxito es cuando las personas lo creen, porque casi siempre nos educan también de esa manera, que no es posible, que es difícil, que es complicado. Ah, no, que eso solo le pasa a la gente con suerte, ay, o solo los que tienen plata, o los que son bonitos, ¿verdad? Y así. Yo tengo un ejemplo muy chido, que es, vi los documentales de dos artistas, uno era el documental de Vicente Fernández, Ajá. y él desde niño le decían, Vicente, ¿quieres ser cantante? Y él decía, no, yo soy cantante. ¿Verdad? Y si ve la serie, constantemente el cada ratito le preguntan, cuando era joven, ¿usted quiere ser? Y él dice, no, yo no quiero, yo soy cantante. Después fue cuando él se tiró al cine, a incursionar, ¿verdad? Y se fue a buscar su carrera como artista. Y también le decía, es que este es Vicente, el que quiere ser este actor. Y él decía, le paraba a la gente y decía, no, yo no quiero ser actor, yo soy actor. Y él se la creía, y eso fue parte del éxito de él. Y han habido muchos artistas que, si los escuchas, su narrativa es esa, yo soy, o sea, ya él es esa persona. Claro. Porque es muy diferente desearlo a soñarlo, ¿verdad? Cuando uno lo sueña, se abren las posibilidades. Y que en este punto, fíjate, de lo que escucho, es muy poderoso el que lo está diciendo en el presente. Es decir, yo ya soy. Y al creer eso, lo creo. Es decir, estoy creando el ser, el ser cantante, el ser actor, el ser empresario, el ser un gran padre. O sea, yo ya soy un gran padre, yo ya soy. Y es empezar a recabar evidencias de eso. Es decir, practicar ser un buen padre, practicar ser un empresario, practicar ser una persona valiosa, practicar ser una persona merecedora de todo lo bueno de la vida, practicar ser una persona, una mujer poderosa. Es decir, párate en tu poder. Nosotros decimos mucho en los entrenamientos, párate en tu poder, párate en tu seguridad. ¿Por qué? Porque también tu cuerpo habla. Y cuando tu cuerpo tú también lo estás utilizando en los contextos, por ejemplo, en donde tú estás ahí transformando esas ideas, esos miedos, porque ahí está otro de las barreras que impiden los contextos de poder, son los miedos. Entonces, cuando vemos a qué le tengo miedo a esto, entonces si lo puedo transformar, lo importante es observarlo. Cuando lo reconozco, cuando veo que ahí está, es entonces que surge la posibilidad que yo mismo estoy abriendo para transformar esa parte de mi contexto, ¿no? Sí, y cuántas personas tenemos un contexto real de lo que queremos. Exacto. Y cómo nos limitamos, porque casi siempre el problema más grande de ese contexto de vida es eso que usted hizo, nos enmarcamos y vemos ese contexto reducido. Exacto. ¿Verdad? Pero no nos damos cuenta que podemos pasar al cine y al, ¿cómo se llama? El IMAX que es la pantalla más grande, ¿verdad? Y podemos todavía ser más grandes, ¿verdad? Amplía tu contexto. Entonces, pero cuando no estoy consciente de lo que yo tengo en ese marco, sigo con la misma óptica. No me cambio la óptica, no me cambio los lentes, o no me quito los lentes desde donde siempre he observado. Y no vemos más allá de lo que ven los ojos. No veo más allá de lo que esto ha sido en mi vida. Entonces, ahí es en donde está precisamente transformar ese contexto para que el contenido ya, por añadidura, el propio contenido que podrían ser el resultado de todo ese contexto, ya se da por añadidura. ¿Y cómo hago para comenzar a cambiar mi contexto? Bueno, volvemos aquí a, primero, estar en todo momento creando con nosotros ese autoconocimiento, esa parte que nos hace conscientes de que tenemos nosotros la posibilidad de crear nuestro propio contexto. Y desde ese propio contexto de vida, desde ahí, empezar a transformarlo. O sea, yo te puedo decir, yo viví en un contexto de escasez en mi vida. Yo en una familia
muy abundante, una familia hermosa, y yo soy un hombre muy bendecido, pero aún así, siendo 14 hermanos en nuestra familia, imagínate, o sea, no siempre era que todos teníamos todo, ¿sí me explico? Entonces, los mayores dejaban la ropa para los menores, o a veces los juguetes eran para todos. Entonces, en ese contexto, yo tenía después que darme cuenta. Y si yo no me daba cuenta de ese contexto, de esas creencias limitantes, de esos temores que yo tenía, inclusive de ser de un pueblo pequeño en el estado de Michoacán, en México, pues obviamente al no darme cuenta de eso, yo hubiera seguido en un contexto de total escasez. Es como, así es la vida, ¿no? Y así la sigo. Ahora, cuando soy consciente de todo, empiezo a ver cuáles son mis creencias que me han limitado, cuáles son las cosas que no me están dejando ser verdaderamente quien soy, cuáles son los miedos que yo tengo para exponerme a lo mejor a romper con esas estructuras entregadas, ¿no? En un mundo que se me dio, un mundo en donde entré a una familia, en donde tenía tantos hermanos, en donde hay un idioma, en donde hay un pueblo, en donde hay un entorno, un contexto que se me dio. Pero ahí ¿cómo te diste cuenta? Bueno, ¿en qué momento? Va sucediendo, yo entro a un programa de entrenamiento que son ahora los que yo estoy otorgando para que la gente observe sus contextos, observe desde dónde ha estado operando. Entonces, básicamente, eso me ha permitido en la conciencia, pues, saber si yo requiero cambiar en algún aspecto del contexto, pues inmediatamente lo observo y transformo esa parte, que sea un contexto de responsabilidad, no de victimez, que sea de abundancia, no de escasez, que sea de libertad, no de esclavitud, que sea de, no sé, contextos poderosos, no de debilidad. Claro. Esa es la importancia de entrenamientos como estos de Vive, ¿verdad? Porque a veces empezamos a despertar y darnos cuenta que queremos hacer esos cambios y cambiar nuestro contexto de vida, pero a veces no tenemos las herramientas o no sabemos que tenemos esas herramientas para poder cambiar todo el contexto, ¿verdad? Exactamente. Y luego son temas que a veces ni siquiera estamos familiarizados con ellos. Entonces cuando entramos de lleno a un entrenamiento, porque no son talleres como tal, son entrenamientos, es cuando rompemos ahora sí con paradigmas, hacemos explosiones del cerebro que nos hacen realmente crear un salto cuántico tremendo en tan poco tiempo. Sí, y se abre un abanico de posibilidades, ¿verdad? Sí. Que a veces solo pensamos que ese es el camino y que, bueno, y eso es lo que nos tocó y eso es lo que hay. Exacto. Entonces, ya en las conversaciones, cuando son conversaciones poderosas, cuando mi narrativa interna es poderosa, es cuando entonces no va a pasar nada si pierdo un trabajo. ¿Por qué? Pues porque mi narrativa es qué oportunidad ahora para poder tener ahora un nuevo trabajo. A diferencia de que si hay un contexto en donde todo es drama, entonces pierdo el trabajo y estoy perdido. El fin del mundo. Es el fin del mundo. Yo ya no voy a poder lograrlo. Entonces ahí están dos contextos claros, ¿no? Entonces una persona que, por ejemplo, vamos a decir un director de una empresa, si está sostenido desde los valores, está sostenido desde un contexto de poder. Porque una persona, un director que lo sostiene, su dirección, o sea, su puesto, le quitas el puesto, se cae. No es nada. Porque no se sostuvo desde los valores. Su contexto no lo sostuvo adecuadamente. Sí, eso, qué interesante eso, porque a veces vivimos bajo una máscara, ¿verdad? Y esa máscara que nos alimenta ese contexto de estar ahí y decir, ok, esto soy yo, esta máscara. Pero sí, tienes razón, cuando nos quitan esa máscara, ¿qué hay detrás? ¿Qué queda? Claro, que no hay personas que la sostienen o están sostenidas hasta de su apellido. Ah, sí. Bueno, por ejemplo, aquí en Costa Rica pasa mucho en la zona norte que los molestan mucho. Les dicen los PVC. PVC es la compañía que hace los tubos. De eléctricos o de agua.
y entonces los PVC, porque ellos siempre hablan de que mi abuelo tuvo, y mi Oh. papá tuvo, y mi mamá tuvo, y ellos tuvieron, pero ya, bueno, la familia tuvo, pero ellos ya no tienen nada, ¿verdad? Ok. Y eso le pasa a mucha gente, ¿verdad? Sí, Que claro, siempre vivimos en lo que tuvimos. Me sostuve del pasado, ¿no? Y vivo habitando el pasado, no desde mis triunfos ahora, porque mi contexto está creado en el pasado Por otra persona. por otra persona. Solo fue heredada. Entonces, no, se me hace a mí, honestamente, un tema que sí merece muchísima atención, es decir, estar revisando constantemente mi contexto, desde dónde estoy operando, desde que, vamos, si aún los miedos que tengo son las barreras tan intensas o si mis conversaciones limitantes son esas narrativas que me están deteniendo o si realmente son las creencias, alguna creencia que solo tendría que transformarla y que básicamente eso me daría el antes y el después, o si estoy habitando demasiado en el pasado. O apoyándome en algo que es ajeno, para tener un poder de pertenencia, ¿verdad? Exacto. De pertenecer a algo. Exacto. Sí. Bueno, al principio, le voy a ser honesto, cuando me empezó a hablar del contexto de vida, no me quedaba claro, yo estaba un poco confuso. Sí, Pero claro. bueno, ahora con toda esta explicación, Sí. ya me queda súper claro y es algo, creo que es algo de los temas que más, como usted dijo, hay que poner más atención, ¿verdad? Totalmente. Porque cómo estamos viviendo nuestras vidas. Y Claro. Es como, por ejemplo, si mi contexto está basado en vivir el presente, en ese sentido voy a estar claro también de no estarme perdiendo, de estar habitando demasiado en el pasado o en el futuro. Por eso creo mi futuro en el presente. Me lo invento aquí, porque ahí es en donde estoy viviendo realmente. Porque mi contexto es de conciencia clara, de conciencia presente. Entonces, constantemente yo voy a estar conectando con lo que tengo, conectando con lo que tengo. amarlo, y quererlo, y disfrutarlo. Exacto. Muchas Conectando veces, con el presente. sí, a veces llegamos a la casa y no le dedicamos tiempo a las cosas que tenemos, ¿verdad? Y entramos y no valoramos que tenemos comida, Sí, que sí. tenemos una familia bonita, que tenemos, aunque sea un pichirulo de carro, pero tenemos un carro que supuesto. cumple las funciones en el momento, ¿verdad? Lo que ocupamos ahí. Entonces, sí, se nos olvida a veces valorar todas las cosas que tenemos, ¿verdad? Como lo que hablamos al principio, de que añoramos. Está bien desear, bueno, está bien soñar que podemos tener algo más, porque yo creo que la palabra desear es un concepto mío. La palabra desear es un poco de escasez. Es como decirle al universo, no lo tengo, no lo tengo, y entonces como decirle una mala señal. Yo creo que lo mejor es cuando pensamos en que lo podemos soñar, porque si lo soñamos lo podemos crear y lo podemos tener. Y entonces nos fundamentamos en que mejor llegamos a la casa o llegamos al trabajo y empezamos a valorar que, mira, tengo un escritorio, tengo un trabajo digno que me da plata para poder pagar mis cuentas. El valorar también es algo que también yo he tratado de cambiar mucho. Cada vez que pago algo, en el momento agradezco. Eso está muy ¿Verdad? Porque a veces perdemos esa noción, ¿verdad? De que cuando pagamos las cosas nos duele pagarlas, entonces ya mandamos una emoción errónea negativo. a nosotros mismos también, entonces cambiamos nuestro contexto de vida, ¿verdad? Porque ya nos está doliendo pagar, nos está doliendo esto, en vez de decir, no, mira qué chida, tengo el dinero para pagar la cuenta de teléfono, y tengo el dinero para comprar comida, Claro. tengo el dinero para pagar el bus. Sí, fíjate que me hiciste recordar que mi hijo que estuvo en Japón me comentaba que allá el pagar una cuenta, el pagar lo que sea, tiene hasta casi una manera muy particular porque el dinero como tal lo cuidan y lo entregan de tal manera que es entregado y recibido con mucho respeto. ¿Por qué? Porque el dinero no lo consideran tal u otra cosa más que el tiempo que tú estuviste trabajando para poder tener ese dinero. Entonces el dinero con lo que tú estás pagando es con el tiempo que tuviste tú
en esa empresa, en esa actividad, en ese trabajo, y que te otorgó un símbolo que en este caso es el dinero. Entonces, en realidad, en ese sentido, el respetar nuestro tiempo también en un contexto de valorar nuestro tiempo a través del dinero que ganamos y honrar eso mismo cuando pago una cuenta y agradecer, como dices, que estoy pudiendo pagar esta cuenta y que es un satisfactor para mí que yo he logrado a través de este trueque de mi tiempo convertido en dinero, ¿no? Claro. Entonces es un contexto también de abundancia, el agradecimiento. Bueno, don Carlos, sí, es un tema que podríamos seguir hablando, ¿verdad? Sí, Todo por el supuesto. rato. Pero bueno, algún consejo, algunas palabras que quiera decirle a la comunidad sobre el contexto de vida. Bueno, yo diría que mucho somos responsables nosotros de lo que vayamos a seguir viviendo, ¿no? Y cuando nosotros nos hacemos conscientes de nuestra propia existencia, pues nosotros podemos seguir actuando desde un automático, desde estarnos perdiendo de vivir, porque estamos habitando el pasado o el futuro, y cuando somos conscientes nos ponemos presentes en esta oportunidad de vivir y dejar de sobrevivir. Así es que, pues es la invitación, encontrarnos, amarnos y crear esta aventura que se llama vida en un contexto de total responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos. Y a la comunidad pueden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en todas, ¿verdad? Desde Instagram hasta TikTok y Facebook y bueno, y todos, ¿verdad? Entonces, nos vemos próximamente. Don Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, próximamente nos vamos a hacer otros programitas bien bonitos. Excelente. Yo abierto a todas las invitaciones que ustedes me hagan. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.